¿Y si te dijera que hay una tinta verde que ha robado mi corazón? ¿Cuál crees que sería? Quédate que te lo cuento. Bienvenidos de nuevo, mi nombre es Ana y hoy voy a contaros sobre una tinta que ha robado mi corazón, literalmente. Sabéis que llevo tiempo buscando un verde, he probado unos cuantos y sin embargo creí haber encontrado el perfecto hasta que di con esta tinta. Me da mucha pena que no encuentro muchas reviews de ella en YouTube, por eso decidí comprarla, probarla por mí misma y aquí estoy con vosotros para hacer esta reseña. Voy a hablaros de Moss Green de Graf Bond Faber-Castell. Es una tinta que os va a sorprender, tiene algunos misterios guardados y los vamos a desvelar juntos. Antes de verla cómo funciona en papel, como siempre, vamos a hacer una pequeña muestra en estas tarjetitas de Earful, que me gusta mucho porque es un papel que ayuda a sacar bien los efectos de las tintas. Así que vamos a aprovechar mientras hacemos las pruebas en otros papeles para ver cómo funciona este papel. Podéis ver que la botella tiene un aspecto bastante premium, lujoso quizás, si queréis llamarlo también. Tiene una base con bastante cristal, por tanto da la sensación de aplomo. Un tapón precioso, muy bonito, y un diseño que la verdad es que es muy agradable. Este tintero tiene 75 mililitros, por tanto hay bastante tinta para utilizar. Y vamos a hacer una pequeña muestra aquí, así, para que veamos juntos cómo queda este color en papel. Os digo que os va a sorprender porque ya lo he probado en otros papeles. En este en concreto no, es la primera vez que lo hago porque me gusta hacer con vosotros este proceso. A ver cómo se ve aquí. Desde luego en los papeles que lo he probado queda tan bonita, tan bonita, que espero que aquí también podamos verlo con claridad. Es un color verde oscuro. Tiene un punto azul bastante pronunciado, pero veis que tiene algún que otro secreto escondido. En este caso la estoy utilizando en esta pluma, en la Jinhao X159, en el color verde. Es una pluma que me ha sorprendido bastante, además de por el confort en sí, aunque yo tengo una Montblanc de la cual se ha inspirado Jinhao para hacer esta, también la tengo. Este en concreto lo he tenido que ajustar un poquito, no por una cuestión de flujo, sino porque tenía algo de skipping, bueno, pues al escribir no escribía continuo, vamos a llamarlo así, pero la verdad es que está muy bien. Tiene un convertidor con bastante capacidad, por tanto es bastante conveniente, y este tipo de plumas suelo utilizar tintas que no conozco o tintas que tienen shimmer, porque son plumas que al ser muy económicas, pues si se estropean no me duele tanto desecharlas si no logro rescatarla, y sobre todo, bueno, para hacer este tipo de pruebas. Entonces, por ahora la voy a utilizar aquí, veréis el por qué, os lo voy a contar más adelante. Vamos a aprovechar, vamos a pintar aquí. Vas a ver lo bonita que queda esta tinta escribiendo. Hemos dicho que es... ¿Veis que queda un sombreado tan lindo? Cuando se seque lo veremos mejor. Pero desde luego me ha sorprendido. Esta tinta, cuando la compré, mi intención era sustituir o buscar una alternativa a la Irish Green de Montblanc. La razón por la que no me gustó la Irish Green y regalé el tintero, es porque el verde de Irish Green es muy llamativo, es un poco más vivo a este verde. Este es un poco más oscuro, lo suficiente para que se siga viendo verde y que se siga viendo bonito, que haga el sombreado, pero me parece que tiene un punto más elegante este color. No sé si es manía o qué, pero bueno, en mi caso sí que voy a aprovechar para secar un poquito, que he visto que el plumín estaba con bastante tinta. Entonces, es la razón por la cual estuve buscando un verde para reemplazar a la otra tinta.
y me sorprendió muchísimo. Estoy gratamente sorprendida con esta tinta, con el comportamiento, con algunos de los efectos que veremos por ahora. Lo voy a sacar por aquí para que lo veamos luego cómo queda una vez que se seque. Y me gustaría enseñaros cómo queda en diferentes papeles, porque como os decía, estos papeles de Aeroful, la buena noticia es que saca muchísimo el efecto de cada una de las tintas, por tanto es una gozada hacer aquí los swatches. Podéis ver, estos son de otros vídeos donde con Pequi se ve perfectamente, también este dorado de Bungu Box, y me encanta. Pero ¿qué sucede? Que normalmente no tenemos, o yo por lo menos, aunque tengo agendas japonesas de papel de Tomoe River y demás, sí que es cierto que para coger apuntes o para mi día a día no siempre voy a tener este papel. Entonces lo que veo ahora en este efecto luego me decepciona, entre comillas, porque no lo tengo realmente en el papel que utilizo a día a día. Bien, ok, tengo aquí todos mis papeles. Voy a hacer un pequeño zoom a la cámara para que veamos los efectos mucho más de cerca. El primero que vemos es el de Oxford, que podéis ver que la tinta funciona estupendamente, queda ese sombreado tan bonito y no vemos ningún tipo de, de letra rara, sino que queda muy definida. La verdad es que por calidad-precio este papel es estupendo para todos aquellos que no tengan acceso o no quieran usar sus papeles de japoneses o de marcas más caras para hacer pruebas o para escribir, simplemente por el placer de escribir. Este papel, calidad-precio, vale muchísimo la pena. El siguiente es el de Rhodia, que lo mismo, es un papel un poco más color crema. Se aprecia bastante también el sombreado. Este funciona bien siempre. Y ahora ya entramos con los japoneses, ¿no? Donde se ve realmente la diferencia. El primero es Hobonichi. Hobonichi siempre funciona muy bien. El siguiente es Jinbor. Y el último es el de Kokuyo. Aquí a ver si consigo iluminar más para que veáis el efecto de las sombras. Como os decía, me parece que de todos los papeles que hemos visto, Oxford funciona estupendamente para el día a día. Apenas hay traspaso, perdón, aquí tengo dos papeles. Apenas hay traspaso de color, o sea que va muy bien. El de Rhodia sí que traspasa más, podéis verlo ahí. Hobonichi, a ver si logro hacerlo para que podáis ver. Hobonichi un poquito también, pero bueno, ya sabemos que Hobonichi con puntos, con colores tan oscuros suele traspasar. Tenemos este otro Jiboom que es bastante fino. De este lado podemos ver que también se traspasa bastante, incluso os diría más que Hobonichi. Y en Kokuyo, que es un papel un poco más satinado, algo menos. En mi opinión, creo que respecto a calidad-precio, este papel, el de Oxford, va estupendamente. También tengo algún cuaderno que utilizo para la Oppo y también escribo con pluma y va estupendamente. Rhodia siempre es ok y por supuesto cualquiera de los japoneses están funcionando estupendamente para ver este efecto sombreado que decíamos y sobre todo que no traspase tanto el papel. Ahora sí, os voy a enseñar los efectos de esta tinta en la muestra que hemos hecho de Aeroful para que podáis ver cuál es ese efecto que trae secreto esta tinta, además de su sombreado. Sin lugar a dudas, el secreto mejor guardado de esta tinta, no solamente este verde precioso que tiene, es el brillo. Ahí, se enfoca la cámara, que ahí quiere. Podéis apreciar ese brillo granate que tiene, fantástico. También en la letra un poquito, pero este color, ¿a que no lo esperabais? Este tono a granate en este verde. Os digo que para mí ha sido un gran descubrimiento esta tinta y espero que más de vosotros os animéis a probarla porque de verdad creo que no os va a decepcionar. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias, chao.